Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya denontzat. Santurtzi cumple en este 2025 950 años de historia, y para hablar de la localidad marinera nos vamos a quedar en este Protagonistas con algunas de las asociaciones más conocidas y que más trabajan dentro del tejido asociativo santurtziarra por su pueblo. Una de ellas es Asten, y habitual de los informativos de Tele7, siempre que hablamos con Asten, es Gorka Bóveda. Hola, Gorka. Hola, Coro. ¿Cómo empieza Asten? Sí, bueno, la verdad que Asten tiene una historia un poco peculiar. Asten surge en un ambiente universitario. Éramos todos los que lo formamos, éramos alumnos de la universidad, teníamos unos 20 años y bueno, éramos de diferentes, la mayoría éramos de la UPV, había alguno de Deusto, éramos un grupo de gente que lo que compartíamos era pues que teníamos inquietudes, bien sociales, culturales. Y cuando nace Asten, digamos que es una forma de dar respuesta a esas inquietudes y luego tener una herramienta para poder participar en la sociedad que nos rodea e intentar, en la medida que se puede, hacerla un poquito mejor. Y de hecho yo creo que estamos tan vinculados en ese inicio a la universidad que justamente empezamos ahí en lo que es nuestra primera acción fue, junto al Consejo de Estudiantes, la organización del primer certamen de cortometrajes de la Universidad de Sarrico. Puede ser que a la gente le sorprenda, pues sí, empezamos en Bilbao, en la universidad, y ahora pues dentro de 2 añitos ya hacemos 25 años. ¿25 años? Sí, un cuarto de siglo. Al principio era una asociación, digamos, como tú dices, con inquietud social, cultural, pero no era estrictamente de Santurtzi. Los fundadores no erais de Santurtzi. La mayoría sí. Coincidió que ya nos conocíamos y la mayoría éramos de Santurtzi, pero había gente de Baracaldo, gente de Ciervana, que coincidíamos ahí en la universidad, y surgió como eso, ¿no? Como un sitio donde reunir esas inquietudes y poder pues desarrollarlas. Y sí, empezamos así y en nuestros estatutos, por eso desde el principio figura que nuestro ámbito de actuación es Vizcaya. Pero luego con los años, pues con la trayectoria hemos ido poco a poco a un nivel más aquí, más local, más de Santurtzi. Al principio, ¿qué cosas organizabais, por ejemplo, a nivel de Vizcaya? Bueno, ¿O qué cosas hacíais? Porque igual no organizabais un acto, pero sí se os reuníais o... Sí, la verdad es que Asten es curiosa. Yo conozco muchas asociaciones que trabajan muy bien, pero lo normal es que una asociación se focalice en una actividad y la desarrolle. Por ejemplo, no sé, los clubes deportivos, un club de fútbol. Yo hago fútbol, puedo hacer algo más, pero me focalizo en el fútbol. O una asociación de escritores. Hacemos literatura y es nuestro foco. Asten ha hecho un poco de todo. Desde el principio yo creo que fruto también de eso, de que éramos gente muy diversa en el sentido de teníamos inquietudes en muchos ámbitos, hemos hecho un poco de todo. Desde el certamen de cortometrajes en Sarrico, hemos tenido una revista digital, hicimos un concurso de relatos, os he traído un libro que publicamos después con los relatos finalistas del concurso. La verdad que muchas cosas y muy diversas, muy diferentes, lo que creo que nos da una visión un poco distinta a lo habitual porque es como más general, ¿no? Es como que puedes ver distinto, ¿no? Igual no puedes profundizar tanto en la materia, pero igual le das otro toque. Como un periodista, que no sabemos de nada, pero tocamos diferentes áreas y nos adaptamos a todo, ¿no? Al final aprendes tú mismo en el propio proceso. Sí, aprendes y yo creo que también aportas otro punto, otra visión. Yo me acuerdo que con lo del Esparta, cuando estuvimos en Esparta, hubo una persona de un club que me dijo, oye, gracias porque nos habéis hecho levantar la vista. Es como si estuviésemos siempre viendo lo mismo y de repente viene alguien desde fuera y dice, ahí va, que mira, puedes hacer esto y esto.
y amplias el campo de visión. Yo creo que podemos aportar, pero siempre nos tenemos que apoyar en la gente que tiene el conocimiento, la verdad. Has hablado tú mismo del Esparta, que creo que es el club de fútbol más antiguo de Santurtzi, ¿no? Y os encargasteis vosotros un poco, bueno, colaborasteis en la organización del aniversario. ¿Qué aniversario hizo? ¿Qué es lo que hicisteis? ¿Cómo fue? Sí, bueno, la verdad que la historia del Esparta es una historia muy bonita, porque nosotros la descubrimos gracias al gran trabajo que hizo John. John tenía un equipo de personas que trabajaban con él, la verdad que hicieron una gran labor que yo creo que hoy en día estamos viendo los frutos de lo que John hizo en su día. Nosotros lo que vimos, gracias a la información que publicaba John. ¿Te refieres a John Coldo? John Coldo, eso es. John Coldo lo que publicó es que el primer equipo de Santurtzi de fútbol fue el Esparta. Y de ahí empezamos a investigar, y sí es cierto que en 1921 se funda un club que es general, no solo hace fútbol, hace pelota a mano, se presenta a las traineras, es una visión general también de ellos que tenían en la época. Y fuimos al ayuntamiento y le comentamos, oye, en 2021 se cumple el centenario, nos gustaría organizarlo, nos apoyaron, tuvo una recepción, y con esa idea de vamos a revivir el Esparta por su centenario fuimos a los clubes locales, estuvimos con los 4 y fantástico, la verdad que tenemos unos clubes locales de fútbol que hacen muchísima labor, y cuando nos acercamos a ellos con la idea, pues oye, se animaron y lanzamos el centenario. ¿Fue todo un evento en la localidad? Sí, la verdad que sí. Estamos muy contentos de que la gente se sumó y cómo llegó a la gente. Y otra cosa que nos pareció muy importante es nosotros hicimos una prueba antes. Es decir, antes de empezar con el centenario, empezamos a preguntar a la gente en la calle. Esparta Santurtzi, Esparta, la gente no le sonaba, nos decía, ¿qué es eso? ¿Qué es el Esparta? El Esparta de Moscú, ¿de qué me hablas? Me decían. A mí me pasó lo mismo, ¿eh? Sí, pues cuando iba avanzando, me acuerdo que hicimos un puesto de información y era completamente distinto. La gente, cuando se acercaba, oíamos los comentarios, oye, ¿qué es eso? Nada, el Esparta, ya era, lo habíamos recuperado, ya era otra vez del pueblo, habíamos recuperado algo muy querido, otra vez el recuerdo y esa esencia, ¿no? Yo creo que fue bonito y muy emotivo. ¿Está en la esencia de Asten también el recuperar las tradiciones, la historia de Santurtzi? John Coldo falleció, fue el investigador histórico más importante que habéis tenido en la localidad, su labor ha sido extraordinaria. Tristemente no puede ser protagonistas de Tele7, si no yo le hubiera pedido una entrevista sin lugar a dudas. Claro, ahora queda pues los que seguís aquí en el pueblo un poquito tratando de mantener la memoria de la localidad. Vosotros lo hacéis, por ejemplo, con el centenario del Esparta y también con una cosa tan sencilla como es mantener esa tradición del Belén que había en el hall del ayuntamiento. Históricamente, siempre que entrábamos al ayuntamiento de Santurtzi había un Belén, y también Asten se encarga, puede parecer una cosa así como pequeña, ¿no? Pero también es parte de las tradiciones santurcianas. Sí, yo la verdad que creo que, Coro, cuando uno va cumpliendo años se vuelve un poco más nostálgico. A mí me pasa, y me pasó con el Belén, que yo me acordaba de ir con la familia de Chiqui, y hubo un par de años que no se instalaba porque se hizo una obra aquí en el ayuntamiento y no se podía acceder por el acceso, por el hall, y por eso, como se instalaba ahí, no se montaba. Nosotros lo echamos en falta desde Asten y fuimos al ayuntamiento con una doble propuesta. Una, ¿qué pasa con el Belén? ¿Dónde está? Y segunda, ¿podemos participar? Y otra vez, la verdad que desde que empezamos con el ayuntamiento a trabajar siempre ha habido sintonía, siempre nos hemos amoldado muy bien los dos. Y nos dijeron que, bueno, que el hall no se podía, que había que buscar otro espacio, otro emplazamiento, que algunas figuras no estaban bien,
Y entonces nosotros comenzamos esa doble labor de, por un lado, mantener y conservar, y por otra, hacer la instalación. Y es que, te digo la verdad, la gente, los voluntarios lo disfrutan. Hemos conseguido esa doble, ¿no? Por una parte, recuperar el Belén, y por otra parte, que la gente que quiera disfrutar instalando el Belén, pues que lo haga. Y la verdad que yo, por mi parte, yo considero que lo hemos conseguido, y las cifras todos los años vienen en torno a 800 personas a visitarlo. Creo que está muy bien. Sí, que lo tenéis abierto en el Itxas Museoa, en la cofradía, en el Museo de la Cofradía. Eso es, en los últimos años estamos en el Itxas Museoa, en un sitio que es espectacular. Tenemos unas vistas al puerto preciosas, y yo creo que no hay un Belén, no sé si lo montaremos mejor o peor, pero que un telón de fondo así tan bonito no creo que lo tengan en otros municipios. Sí. Y ahora estáis metidos, hablando de historia de Santurtzi y de tradiciones de Santurtzi, en las celebraciones del 950. Me ha dicho un pajarito que, por si acaso el ayuntamiento no se había enterado, vosotros desde Asten llamasteis alcaldía, toc toc, oye, os recuerdo que el año que viene es el 950 aniversario, habrá que preparar algún sarao, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que cuando empezamos con lo del Esparta nos gustó mucho, empezamos a investigar con toda la gran labor que hizo John, empezamos a investigar y nos gustó, nos picó el gusanillo y dijimos, oye, ¿hay algún otro motivo que pueda dar lugar a otro proyecto? Y mirando todo lo que había no solo en el trabajo de John, también en otros. Por ejemplo, hay un libro que se llama In Insula Maris, de Goyo Bañales, muy interesante. Ahí, junto a los datos de John, junto a otros datos que recopilamos, vimos una historia muy interesante, y entonces pedimos con mucha antelación una reunión concretamente no fuimos a la alcaldía, fuimos a Cultura. Estuvimos con Itziar, con la concejal. Itziar Carrocera. Y le explicamos, le dijimos, mira, en 2025 se va a cumplir 950 años de la primera mención escrita. El pueblo es más antiguo, pero es la primera vez que entramos en la historia y sale ahí en un documento. Este documento es este de aquí, sale en varios libros y está guardado en una biblioteca en Madrid, y nosotros creemos que debería celebrarse porque es una cifra redonda y por todo lo que significa, porque nos sirve, por ejemplo, para hacer memoria histórica. Hablamos, le comentamos a Itziar, mira, antes del 1300 la capital del valle de Somorrostro, que era Ezkerraldea y Meatzaldea juntos, era Santurtzi. El tributo que pagaba Barakaldos, venían aquí. Era como la capitanía de la zona, y no solo eso, sino que además Portugalete, la villa, se fundó en terreno de Santurtzi que se desgajó, se separó para ello. Es decir, hay una historia que la gente, yo creo que en general lo desconoce, Coro, y que había que recuperarla, y que yo pienso y siento como santurcherra que es un orgullo. Así que fuimos donde Itziar, y la verdad que tuvo la sensibilidad de que le gustó el proyecto, de apostar por el proyecto, se lo comentó a Carmele, ahí es cuando llegó a la alcaldía, gracias a Itziar. Oye, y entre los dos lo que han hecho es que aquella idea que le llevamos en un papel la han hecho realidad, y gracias a ellas pues yo os lo agradezco en el alma que vayamos a celebrar este centenario o aniversario como les propusimos. Y ya han empezado los actos en enero con las excavaciones arqueológicas en la iglesia para, entre otras cosas, para acabar con la leyenda de que vinieron unos monjes británicos aquí a fundar la iglesia de San Jorge. ¿Qué más actos que se puedan adelantar? Porque me imagino que entre los que estáis ahí en el grupo motor, porque estará en el grupo motor, habrá actos que están pensados y tal y no se podrán adelantar. ¿Qué más cosas hay pensadas que se puedan decir a la prensa de momento? Sí, hay algunos actos que ya se han anunciado. Hay una página en internet, santurtzi950.eus, en las que vienen publicados. Nosotros hemos estado participando, dando ideas, y dentro de las ideas, por ejemplo, ahora que estamos aquí en el parque, hay una que me viene en mente, que es la recuperación del Paseo de los Rosales. Ah, ¿y qué era eso? El Paseo de los Rosales, creo que está justo aquí a mi espalda,
era un camino que enlazaba al ayuntamiento y que la gente de la localidad le tenía mucho cariño porque era muy bonito. Eran como árboles entrelazados con rosales, se llamaba el Paseo de los Rosales. ¿Y cuándo desapareció? Ya hace unas cuantas décadas, no te sabría decir exactamente. Existen fotos en el calendario, la hemos incluido justo en el mes que se va a recuperar, que va a ser en mayo. En mayo se va a intentar recuperar. La gente que lo conoció, cuando te habla de ello, se emociona porque es algo muy identitario. O sea, que tu generación, por ejemplo, no lo conoció. Yo no recuerdo, yo sí que me han hablado de él, yo no lo recuerdo. No sé si lo llegué a ver o no, pero la gente que lo recuerda es algo pues muy santurciarra, y recuperar esos elementos me parece que en una fecha como el 950 pues es algo muy emotivo. ¿Tú eres de Santurtzi? Sí. Claro, por eso esa vinculación. Cuéntame un poco cómo fue tu infancia en Santurtzi, qué recuerdas, por qué te vinculas tanto, por qué quieres tanto a tu pueblo. Pues yo, bueno, y como todos mis hermanos, soy el pequeño de 5 hermanos y los 5 hemos nacido aquí en Santurtzi, y mi aita también, mi abuelo también. O sea, eres de abolengo santurciarra. Sí, o sea, de somos generaciones santurciarras. Somos varias generaciones, y yo, por ejemplo, recuerdo, mis aitas tenían un asador en el parque de atracciones de Vizcaya, en Archanda. Y me acuerdo que cuando veníamos del parque, venía conduciendo mi aita, y me acuerdo de bajar por Cabieces y ver el letrero Santurce Antiguo. Eso que comentábamos antes de la nostalgia. Mi aita, por ejemplo, falleció cuando yo tenía 12 años, en el 92. Claro, todos esos recuerdos, mi aita era muy santurcharra, le recuerdo con la chapela paseando, chiquiteando con los amigos por aquí, por la chicharra. Pues no sé, yo creo que eso con el tiempo se aviva, y a gente como yo, que tenemos inquietudes, nos gusta la historia, nos gusta lo que nos ha contado, lo que me cuentan en casa de mi aita, que desgraciadamente pues desde los 12 años que pues no recuerdas todo, y te cuentan los hermanos, me cuenta mi ama, pues tu aita nos contaba cómo bajaba, porque vivían en Cabieces, bajaban y cogía cangrejos en la playa que había, y era tan de Santurtzi que hacía esto y hacía lo otro. Y claro, conservan un poco, ¿no? Aquello que te cuentan, aquello que recuerdas. Yo creo que eso es un motor, creo que es un motor, y que eso también reconozco que la nostalgia excesiva no es buena, que hay que mirar para el futuro, pero sí que creo que es un motor que impulsa muchas de las acciones que a veces tienes que tener una motivación para, por ejemplo, el Belén, vamos, año tras año, oye, otra vez, hay que mover esto, hay que avisar, hay que las cajas estén, que los voluntarios estén, que falta esto, falta lo otro. Lleva un trabajo. Lleva un trabajo y claro, una dedicación. Tendrás hijos y claro, al final lo quitas de tu familia. Todo esto, organizar el centenario del Esparta, el tema del Belén, ahora metido en el 950, al final lo quitas de tu familia. ¿La familia qué te dice? ¿Es también, se siente muy santurciarra y dice, sí, vamos a trabajar por el pueblo? Yo me casé con mi mujer es de Guecho, así que, bueno, yo creo que me entienden, que bueno, que yo tengo una vinculación sentimental y un compromiso. Además, con el tiempo he terminado también trabajando aquí en el propio ayuntamiento. Yo previamente ya hacía cosas con el ayuntamiento, pues al final se ha unido todo, ¿no? Aún así, Coro, lo que hacíamos al principio, que también trabajamos por Vizcaya, yo alguna vez, porque hay socios que son siguen siendo de Paracaldo, de Ciervana, yo les digo, tranquilos que también vamos a hacer para esto, no os preocupéis, porque yo les atraigo y les involucro, y bueno, yo creo que sí, que en casa me entienden, que la familia me entienden, a veces sí que me dicen, oye, relájate un poco, que son muchas cosas. Y como me meto en todo lo que veo que puede ser interesante, pues...
Gorka, nacido por y para Santurtzi, estabas destinado a trabajar en el ayuntamiento porque de verdad lo llevas en el ADN, ¿eh? El ADN santurtziarra, morado. Seguro que te miran el corazón y es morado. Sí, a ver, puede ser, no lo sé yo, si si llega a ser morado, esperemos que sí, pero la verdad es que me gusta pensar que estamos aportando, que estamos construyendo Santurtzi y que para ello tenemos el pasado que hace que sean unas bases sólidas y además que nos basamos en eso, en que tenemos una identidad y que la aprovechemos esa identidad para construir, que no vamos sin destino, vamos con un destino que nos lo marcan nuestros orígenes y por eso miramos atrás para construir el futuro, yo creo. Gorka, creo que 2025 va a ser un año precioso para Santurtzi y deseo que lo paséis muy bien, lo disfrutéis, aunque también sé que vais a trabajar de lo lindo. Sí, Coro, eso que yo me alegro de que haya trabajo por algo tan bonito y solo espero que toda la gente de Santurtzi lo sepa disfrutar, que le encuentre valor y que esto sea la semilla también que plantemos para que el día de mañana pues otros continúen y ojalá dentro de 50 años pues celebremos el milenario. Inmersos como estamos en la historia de Santurtzi al hilo de su 950 aniversario que se cumple en este 2025, vamos a conocer a los historiasales, a los historiadores aficionados a la historia de Santurtzi. Calla es la asociación que se dedica a ello. Aure, muy buenas. Muy buenas. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nace Calla? ¿Cuándo y cómo? Bueno, la historia de Calla, lo que es el origen, la fundamos hace 2 años, pero bueno, los antecedentes hay que retroceder hasta hace 9 años, en vida de John Coldo, que es principalmente la base de toda nuestra historia de Calla. La base fundamental es John Coldo. Él tenía y originó el blog Santurtzi Historia Sear, y con su fallecimiento, a la vez que manteníamos John Coldo, Ichi, María Jesús y yo. Erais el equipo de trabajo que tenía John Coldo. El equipo de trabajo que a la vez que él mantenía el blog Santurtzi Historia Sear, otro grupo nos dedicamos también a la genealogía. Y siempre a nivel muy particular y muy reducido. No teníamos más que la divulgación a través de los blogs y las redes sociales. Con su fallecimiento hace 2 años pues decidimos que era el momento de aglutinar el trabajo que él tenía, el trabajo que realizábamos de genealogía de Santurce, unidos a Carlos Glaría, a Guiños, a Kim Mamariga y otras personas que les gusta y se dedicaban a la historia, y formar la asociación. Era fundamental tener una asociación en el pueblo porque a través de esa asociación podíamos tener recursos a través del ayuntamiento, y este propio local es una prueba de ellos. Si no hubiéramos formado una asociación, pues en la actualidad estaríamos como habíamos estado hace 3 años, cada uno en su casa, reuniéndonos donde podíamos, en los bares. En los bares, sí. Empezasteis así, o sea, sí, la historia de Santurtzi empezó a trabajarse en los bares. Sí, en los bares, en cualquier sitio que podíamos quedar. Bueno, cuando estaba John Coldo, pues era en la biblioteca, íbamos a la biblioteca y allí él distribuía el trabajo. Oye, estoy haciendo este trabajo, pues ¿me puedes ayudar? ¿Puedes ir a Bilbao? ¿Puedes ir no sé, al archivo diocesano? Y él iba recopilando toda esa información que se traducía al final en una entrada en su blog. ¿Blog que seguís manteniendo vosotros? A raíz de su fallecimiento, pues decidimos todos los 29 de cada mes ir haciendo una entrada relacionada con Santurce. A través de su genealogía, ¿no? Lo que hace, una cosa es la genealogía, el Santurce Genealogía Saleak, que en aquel momento éramos 4 personas. Con su fallecimiento, en aquel momento teníamos 40.000 registros, también con la participación de aquí, que está ahí calladita, y bueno, pues se ha ido acudiendo todos los martes a Derio, al archivo diocesano, a los juzgados, la prensa, las esquelas, viajes a Cantabria, viajes a Burgos, y se ha enriquecido un archivo que en la actualidad tiene 145.000 registros. De gente que a lo largo de la historia, ¿de cuántos siglos, más o menos? ¿Cuántos remontáis? Pues siglo XVII, 1600 y algo. O trabajado aquí, o se ha casado aquí, o ha vivido aquí, o se ha muerto aquí. Me refiero a Santurtzi. Nosotros decimos cualquier persona que haya tenido una relación directa con Santurtzi.
bien porque esté en los santos sacramentales, o bien porque haya tenido una relación, que haya nacido en una provincia o en otro pueblo, pero aquí ha tenido un antecedente histórico o laboral. Y todos los días tenemos una página de Facebook, tenemos un blog, y todos los días con su onomástica publicamos su árbol genealógico. Diariamente cogéis una persona, por ejemplo, que nació, hoy es 23 de, no sé cuándo se emitirá esto, pero hoy es 23 de enero, que por ejemplo nació o murió el 23 de enero. O se casó. Cogéis a esa persona y le hacéis el árbol, con quién se casó, qué hijos tuvo, de dónde venía. Por eso, si tenéis que ir a Cantabria, pues vais ahí al archivo parroquial del sitio en cuestión, a ver quiénes eran sus ancestros. Y todo eso lo publicáis diariamente. Todo, diariamente. Una persona diferente. En la actualidad creo que vamos publicando unos 1800. O sea que son pues, 4 años, 5 años. Al principio empezamos muy calientes porque había días que publicábamos hasta 2 y 3. Entonces, bueno, dijimos, pues, los bonitos, para mí, de lo que publicamos ahora, a los primeros que empezamos a publicar, los 500 primeros son personajes históricos de Santurce. Todas las sardineras de Santurce hemos podido publicar con su árbol genealógico, la mayoría de las lecheras, pues bueno, pues de todas esas le hemos añadido un plus más a la documentación. Si tenemos fotografías, aportamos la fotografía de la persona, bueno, de lo más amplio, y eso es lo que aparece en el blog. Porque dentro de los archivos las compañeras, cada persona tiene su ficha con muchos más datos. Sí. Pues, hacéis historia de Santurtzi a través de las personas que han vivido aquí. Ese es el fin. El fin final es ese, y el principio es el recordatorio de John. Esas publicaciones de genealogía las hacéis diariamente, y luego me has dicho que una vez al mes hacéis una entrada con algún aspecto de la historia en general, no de personas, sino... Eso es lo que sería, a través de la genealogía. Ese es el blog de la genealogía, Santurce Genealogía Salea, y luego es el blog de John, digamos que era de él, Santurce Historia Sear. Entonces, todos los meses, el día 29, hacemos una entrada sobre la historia de Santurce, que no queda que a lo largo del mes, si hay algún acontecimiento en el que hemos participado, todo lo que se gestiona de salidas, visitas guiadas o cosas particulares, también hacemos una entrada en el blog. ¿Organizáis visitas guiadas también? Aparte de esas publicaciones, otro de las actividades que realizáis desde Calla son visitas guiadas. ¿Cada cuánto suele venir mucha gente? Háblame de ellas, Aure. Todos los meses al menos hay una visita guiada. ¿A diferentes cosas de Santurce? Sí, ¿a la iglesia? Bueno, de Santurce, yo ahora que vivo fuera de Santurce y vivo en Álava, en Vitoria, pues les dije, oye, ¿por qué no podéis venir a ver la Catedral Nueva? Y es muy probable que dentro de un mes o 2 meses, pues 30 o 50 personas de Santurce se desplacen a Vitoria y hagan una visita guiada a la Catedral Nueva, o van a un centro minero, o se va a ver una exposición, cantidad de actividad. El que quiere puede. Aure, y para hacer todo eso me has hablado de que tenéis este local que os ha cedido el Ayuntamiento de Santurce en la Culturgune de Mamariga. ¿Dinero? ¿De dónde lo sacáis? Somos pobres y los socios ponemos una cantidad de dinero y lo que le arrascamos al ayuntamiento. ¿Algo sí que suelta? Sí, porque nosotros somos una asociación más que presentamos unos proyectos, y como todas las asociaciones pues recibimos una subvención en el coste que nosotros publicamos. Se repite continuamente el nombre de John Koldo en esta entrevista. A ver si lo digo bien. John Koldo Fernández García de Iturraspe. No, María Jesús. Iturrospe. Ya iba mal. Un pequeño fallo. Un pequeñito fallo para una persona que era muy certera a la hora de estudiar, investigar la historia de Santurce. Muy exigente con los detalles. Muy exigente con los detalles. Sin él no hubierais llegado a lo que sois hoy en día, Calla. Aquí? No, para nada. Si no se marcha, no estamos aquí hoy. ¿Quién era John Koldo? Era el bibliotecario del pueblo. La biblioteca de las Viñas era la biblioteca de John. O sea, será municipal, pero era la biblioteca de John. O sea, ya con eso está dicho todo. Y era una persona que aglutinaba muy bien, que le interesaba todo, era muy curioso de todo, se rodeaba de quien consideraba con buen criterio que sabía, como podía ser Carlos Glaría, por ejemplo, en este caso, y más gente. ¿Todos vosotros? No, nosotros éramos los acólitos. Los que sabían eran otros. Nosotros éramos acólitos, pues interesados en lo mismo, con las mismas aficiones. Entonces él lo hacía muy bien, lo expresaba muy bien, muy coloquial, muy cercano,
y luego pues muy forofo de su barrio y su origen de Mamariga, y en Mamariga pues la gente es un núcleo que participa de todo sin mirar tiempo ni hora ni lugar. Entonces, ¿qué tendrá Mamariga, verdad? Eso, pues sí, se puede ir a Mamariga para lo que sea y la gente vale la pena. Entonces él fallece demasiado pronto. Demasiado pronto, muy inesperado, muy rápido, y bueno, y deja una historia importante. Además, como él era tan gracioso, vamos a decir, pues lo hizo en un momento muy, no puedo decirte estas palabras aquí, estaría feo, pero en plena pandemia, o sea, de verdad, ya vale, ¿no? Que tuvimos que hacer 1000 virguerías para poder juntarnos de alguna manera, despedirle. Como se merecía. Como se merecía, e incluso seguramente que quedó corto para lo que él era, ¿no? Pero bueno, el cariño se le ha ido demostrando. Es verdad que yo creo, es una opinión mía y creo que también de gente del grupo, que si tú no alimentas las cosas, enseguida sí, muy bonito el recuerdo, pero ahí se muere, ¿no? Y efectivamente había hecho el blog, en el que cuando él se marcha hay como 540 entradas, y lógicamente eso es de su familia, y su hermana en este caso nos pidió, como sabía que colaborábamos con él en todo el tema a Aure, a Ichi y a mí, nos pidió a ver si gestionaríamos el blog y lo tiraríamos para adelante con él, por lo menos cuidarlo, alimentarlo, porque él siempre tenía una cosa muy buena, tenía muchas, pero una de ellas era que siempre agradecía a cualquier persona que le había echado un capote en la información, se lo agradecía siempre, de palabra y en lo escrito, se puede leer en el blog. Y además siempre decía que estaba abierto a que cualquier dato que estuviera erróneo alguien lo corrigiera, o sea, no decía esto lo digo yo y es así, nunca. Entonces, en ese contexto cabe muy bien que sus propias entradas, a veces nosotros hagamos alguna pequeña modificación en base a eso, no porque alteremos su publicación, en absoluto, se mantiene. Y luego, como ha explicado Aure, pues cada 29 del mes, que es el cumplemes de su marcha, pues hacemos una publicación extra, de lo que sea. Puede ser un personaje por 1000 circunstancias, de alguna manera sí que relaciona con Santurtzi, o algo importante para la historia, ¿no? Y bueno, y de esa manera pues el blog sigue ahí en activo. Me da una pena terrible en este 950 aniversario de Santurtzi no haber podido entrevistar a Jon Koldo. Menos mal que vosotros pues mantenéis su memoria en todos los aspectos, desde la del personal como lo que es la memoria también de Santurtzi, ¿no? Que es lo que a él le apasionaba. No le preguntaba a Aure, ¿vosotros qué sois en vuestra... ¿estabais relacionados en vuestra vida profesional alguno de vosotros con el tema histórico? Nosotros coincidimos hace 9 años en unas jornadas de genealogía, y entonces, bueno, pues ahí coincidimos y comimos juntos ese día y parecía que habíamos estado 40 años juntos, y desde ese momento empezamos a trabajar juntos, aglutinamos cada uno lo que tenía de lo que había hecho propio personal como aficionados. Pero no trabajabais en esto, no erais erais historiadora ni profesora de historia en tu caso, Aure, no. Teníais profesiones que no tienen nada que ver. Efectivamente, totalmente fuera de ese contexto. Y luego erais unos locos de la historia. Totalmente, y seguimos siendo locos. Seguimos siendo locos y ahí continuamos, porque es verdad que yo siempre digo que en este tipo de cosas también se entiende muy bien el eureka, porque tú vas buscando una persona, un hecho, el que sea, un acontecimiento, y de repente te encuentras, eureka, ¿no? Pues se está ahí, muy el tímpano, ¿no? Que se lo encontraron ahí de casualidad. Sí, se encontraron de casualidad, y él abogó mucho porque se hiciera esa restauración. Descubrieron por casualidad que estaba en el Museo Sacro de Bilbao, ¿no? Efectivamente, estaba perdido y deteriorado. Entonces se hizo una colecta que lo organizó él, pusimos cada uno lo que nos buenamente y se restauró. Y al marcharse él, nos pareció que el emblema que bien le identificaba en el último ciclo de algo importante que él sentía que había hecho, era que fuera el tímpano. El segundo tímpano. Sí. Es el segundo tímpano. Primero habría uno románico de piedra, que es el que está en el parque. Sí. Ese es el que está en el parque, ese es el románico de piedra, el original. Y el siguiente, que lo localizaste, del 19, que el del parque románico es el que es de 1200. Este está quemado. Y este está quemado. Porque ese se quemó cuando se quemó la iglesia antes de la guerra. Sí, en el 32. En el 32 se quemó la iglesia. Y después ya hicieron el que hay ahora. O sea, el que hay ahora es el tercero, más moderno. El que está en la iglesia, porque este es más bonito. Ese del año 30-32, cuando se quemó la iglesia, se retiró. Se quemaron varios retablos
y ese apareció al final en los almacenes del obispado. Vale. María Jesús, Dime. hemos hablado de visitas guiadas, como cuánta gente, en cuanto a las actividades de la asociación, ¿como cuánta gente soléis agrupar, soléis captar, soléis atraer Pues, con las visitas guiadas? hay visitas, nosotros colaboramos en cualquier visita que haya dentro del entorno, ¿eh? No solo Santurtzi, porque a veces es verdad, sales de casa, no miras más que un poco alrededor y en el pueblo siguiente tienes algo interesante, que culturalmente, históricamente y humanamente, es verdad. Y entonces, cualquier visita guiada que pueda haber, puede ser Itxas Museum, hemos estado en Orconera, cualquier dinámica que sea Santa Juliana, que también está medio olvidada, En Gallarta, sí. en Avanto. Entonces, te quiero decir que hay un montón de cosas que a la gente además vemos que les gusta. Y entonces, como era una de las cosas que John empezó a hacer a través de Carlos Glaría, y pues retomamos eso, dijimos, bueno, pues como una actividad de kayak, que es cultura, lo que estamos haciendo es cultura, ¿no? Pues retomar visitas guiadas, enterarnos de qué visitas hay o cuál podemos organizar, porque nosotros en las jornadas de patrimonio del 22 fueron, o 23, 22 yo creo, hicimos una visita guiada por el pueblo, que la dirigió Carlos, y participamos todos también de hacer esa visita guiada, porque es verdad que hay rincones que la gente no tiene ni idea, no tiene ni idea, y luego además va cambiando muchísimo, ¿no? Como todos los pueblos. Entonces participamos todo, y hay visitas guiadas que te obligan a que sea un aforo X, puede ser 20, 25, cuando es aforo libre podemos juntarnos a 30 y tantos, 40. Estuvimos en la mina Sorpresa en Alén, en Sopuerta, y aquella fue una visita que todo el mundo salió encantadísimo, y la gente colabora muy bien en repetir, en cuanto avisamos tenemos un WhatsApp de visitas, decimos hay tal visita para tal fecha, si hay aforo cerrado ahí que lo decimos, que se vayan apuntando y cuando llega el último número el siguiente ya no se puede apuntar. Si queda luego el hueco libre, pues bien, y muy bien. Y este fin de semana vamos al Pobal, repetimos visita al Pobal, pero lo vamos a complementar con una comida en Montellano. Y nos vamos a juntar 33. 34, mira, pues 34, este no lo sabía yo hoy. Pero bueno, quiero decir que es un grupo muy activo, muy majo. Y desde ahí surgió el decir, bueno, en diciembre, como nos dijeron en Derio que era el cumpleaños del jefe, porque era Navidad, pues el jefe cumplía los años el día 24 y estaba cerrado. Y entonces dijimos, bueno, pues como hay días que no vamos a poder ir a Derio, podemos aprovechar la actividad y darle a la gente pues unos talleres de genealogía. Y empezamos a hacer así. Talleres también de genealogía. Claro, porque al fin y al cabo es lo que manejamos realmente, o sea que de ahí viene todo lo demás. Y entonces organizamos aquí talleres de genealogía. Para que la gente sepa a qué Por fuentes puede acudir. Para venir, aprender, si quiere que le ayudemos a hacer lo suyo, para tener un punto también de encuentro cultural dinámico distendido, ¿no? Que no hace falta ir a un archivo donde no puedes hablar y todas esas cosas, ¿no? Y entonces, pues la verdad, todavía hay poca gente, porque hemos hecho 4 hemos hecho, hemos retomado en enero, y bueno, pero lo van boca a boca diciendo que hay. Y cuando participamos, por ejemplo, en las ferias de la zona, pues también ponemos un stand con lo que hacemos. Y sí, de hecho nos han dicho, joder, la gente va hablando de lo que hacéis, bueno, trabajo y tal, bueno, pues es una satisfacción, la verdad que sí. Hay gente que nos pide el arbolito, que nos dice, oye, que mi ama va a cumplir años, o mi aita, o que tal día no sé qué, Sí, pues le preparamos, sí. ¿Y gratis? Sí. ¿Os harán alguna contribución? Ahí ¿Un donativo? nos suelen hacer algún donativo. Ah, vale, vale. Nos lo suelen porque hacer. es un trabajo, aunque sí, no sea... Sí, nos suelen hacer un donativo. Entonces lo invertimos para seguir haciendo lo mismo, claro, lógicamente. O sea que es la dinámica de 0 a 100 con todo ello. Hemos empezado hablando tú y yo, María Jesús, de la figura de John Koldo, y claro, la forma que mejor tenéis de recordarles a través de una bienal histórica que lleva para la 3ª edición. Sí, es que el mismo día de la despedida de John, otra persona que también se nos fue, que fue Luismi, el rubio, fotógrafo, que era vecino de Portugalete, nos dijo, ya habrá que hacer algo. Y sí, tenemos que hacer algo, y allí mismo ya decidimos que íbamos a hacer... No sabíamos cómo le íbamos a llamar, pero de momento íbamos a hacer eso. Unas jornadas. Unas jornadas, algo que tal. Y entonces, bueno, y en esa connivencia con la hermana para mantener luego el blog y tal, como él había dejado crear los premios de Leo y Hernaya Saría, pues que donde hace un agradecimiento a la gente que le ha colaborado, y él ya tenía pensado todo eso para 10 ediciones. Jesús. Sí, ya lo dejó preparado. Entonces... quedamos, bueno, pues hacemos un año esto y otro año en León.
Y por eso le llamamos ya la Bienal, con su nombre, por supuesto. Y entonces el siguiente año, el día del primer aniversario, ya la hicimos, todavía con aforo restringido por el tema de la pandemia, y bueno, y ahí seguimos haciéndola. Y hoy este año nos toca la tercera Bienal. Son unas jornadas en las que invitáis a Hacemos diferentes historiadores, investigadores, sí, divulgadores gente que históricos. quiera participar haciendo una charla o un algo. El año pasado ya lo acompañamos con una visita guiada, que la hicimos por todos los fortines, por la parte terrestre del pueblo, y este año la vamos a hacer marítima. O sea que va a ser una conclusión muy maja de la Bienal. Esa es la... Como no podía ser de otra Sí, forma. En efectivamente. Santurtzi todo tiene que ser vinculado a la mar. Efectivamente. Y nada, ahí bien, estamos siempre contentos de hacerlo. O sea que la verdad que lo trabajamos con gusto, con ganas. Y si queremos preguntar, ¿qué es eso de que Santurtzi ya había constancia histórica en documentos hace 950 años de su existencia? Lo mejor es hacerlo a Carlos Glaría. En tu caso sí puedo decir que eres historiador. Sí, soy filólogo, pero bueno, me he dedicado a la historia también. ¿Ha sido tu profesión? Sí, sí, sí. Cuéntanos, a ver, ¿en qué documento, cuándo se tiene constancia de que Santurtzi ya existía? ¿Por qué decimos que Santurtzi cumple en 2025 950 años? Bueno, en realidad no lo estamos diciendo bien. Santurtzi no cumple 950 años. El que cumple 950 años es el propio documento. Hace 950 años ese documento lo que nos dice es que existía un monasterio que era tanto como decir a lo que ahora llamamos concejo, anteiglesia, y en definitiva municipio, que era Santurtzi y que tenía ya una serie de parroquias y decanías, que equivale tanto como decir que había otras parroquias que dependían, estaban vinculadas a ese monasterio, y decanías que eran también pues explotaciones básicamente rurales que también estaban vinculadas a ese monasterio. Es decir, nos está hablando que en el año 950 había ya una entidad viva que existía y que se organizaba en torno a un monasterio que era tanto como decir una iglesia parroquial o el germen de lo que fueron luego las anteiglesias y los concejos, pero que ya era un pueblo que tenía una jurisdicción amplia, que vendría pues probablemente pues ya del siglo IX probablemente. Jesús, sí, o sea del siglo IX. Sí, sí. ¿Y es verdad que era la capital del Valle de Somorrostro? La capital como tal, no se puede hablar de capitales en aquel momento, pero sí que era la entidad principal de toda esta parte del Valle de Somorrostro. No la capital, porque ese es un concepto que surge mucho más siglos más tarde, pero sí era el núcleo referencia de la comarca. Es aquí donde se movía todo el cotarro, en cuanto a dinero, entrada de barcos, comercio, aquí. Sí, bueno, lo poco que habría. Entrada de barcos es muy relativo, pues porque esta ría hasta hace 100 y pico años no ha sido buena para la navegación, pero sí que era la zona donde, vamos a decir, el lugar donde se captaban los recursos económicos de la zona, tanto rurales como de bosques, el mineral de hierro ahí estaba también, y por supuesto, pues también por aquí pasaba la navegación. Luego surge Portugalete como villa y digamos que le roba ese estatus a Santurtzi. No, al final no es robar el estatus. A ver, Santurtzi y Portugalete y Santurtzi al final vamos a decir que son hijos de la misma madre. Son dos pueblos hermanos que nacen del mismo vientre, en épocas distintas. ¿No ha habido rivalidad histórica? Siempre ha habido rivalidad. La rivalidad la tenemos con los vecinos. Con la villa cercana, obviamente, tiene que haber alguna rivalidad para que las cosas sean normales, como la hay con Ciérvana, como la hubo en su momento con los vecinos de enfrente, con los guaitos, con los algorteños. Bueno, pues la rivalidad, pero llevada ¿a qué extremo? Vamos a decir, Portugalete se funda en 1322, siglos más tarde de Santurtzi, es otra época histórica. El mundo ya había evolucionado bastante. Entonces, cuando se funda Portugalete como villa, se funda porque allí es el primer sitio donde puede haber un refugio, un puerto, donde había una pequeña puebla. Son momentos históricos diferentes, pero ¿quién puebla Portugalete? ¿Quién se establece en Portugalete? En aquellas murallas que constriñen lo que era la villa, pues la gente del entorno. Básicamente la gente de Santurtzi, de Sestao, del Valle, de las anteiglesias de enfrente, de Guecho, de Leioa, Erandio, etcétera, etcétera.
O sea que es todo uno, vamos a decir. ¿Hay mucha leyenda que desterrar en este 950? Eso de los monjes que llegaron y como encontraron aquí abrigo y se salvaron de una muerte segura, fundaron Santurtzi, ¿eso es leyenda? Sí, eso sería un momento quizás para dejar la leyenda en su lugar y el rigor histórico pues que sea un poco el que marque la pauta. Está muy bien hablar de dragones, hablar de monjes ingleses, cuando positivamente sabemos que la devoción a San Jorge ya estaba establecida en la mayor parte de Europa, ya estaba establecida por supuesto en Santurtzi, cuando en Inglaterra decidieron que San Jorge era su patrón. Es anterior esto al patronazgo que puede ejercer San Jorge sobre Inglaterra. Que en estas costas llegan unos ingleses o unos normandos, dependiendo de quién lo cuente, se vincula, y que sale ya un Suría, que es un señor, el primer señor mitológico de Vizcaya, que no existió nunca. Pues son argumentos bonitos para películas, siempre que también en ese argumentario pues prevalezca lo que es la realidad histórica. Entonces, bueno, pues es un momento de recordar leyendas, pero para que la leyenda quede en su estantería y la historia en la suya. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que ese monasterio que aparece en el año 1075 está vinculado a los grandes monasterios tierra adentro, en el Valle del Ebro, en la zona que se había recuperado después de la Reconquista y que estaban también pugnando por su control los reinos vigentes en aquel momento, Asturias por el oeste, Navarra por el este, ahí surge el Condado de Castilla. Es una época muy interesante de la Edad Media, y esos monasterios que se fundan allí lo que tratan es de llegar en su colonización hasta la mar, y llegan hasta la mar. Y en ese contexto nos aparecen las primeras referencias a las iglesias históricas de Vizcaya. Entonces, por eso aparece el primer documento en Oña, diciéndonos que es una permuta del obispo de Valpuesta, que le cede la iglesia, el monasterio de Santurtzi a Oña, a cambio de otros templos. Y que siglos más tarde, el señor de Vizcaya, que estaba organizando su territorio, recupera el monasterio de San Jorge de Santurtzi, y ese es el germen de lo que hasta ahora han sido los 7 concejos de Valle de Somorrostro, la villa de Portugalete y demás. Estamos hablando de una colonización, pero con gente probablemente que ya estaba aquí en la zona. No hacía falta que fueran normandos ni ingleses. Hablamos continuamente del Valle de Somorrostro. El concepto de Esquerraldea, Meatzaldea, margen izquierda, esto es moderno. Sí. Antes, digamos que la organización que había aquí era el Valle de Somorrostro. Sí, tú te voy a poner un ejemplo. O sea, se dice margen izquierda. Decir margen izquierda no es decir nada. Tú eres Coro Mendieta, nombre y apellido. Coro la zurda, o Coro es zurda, sería indicar pues, que manejas más la izquierda que la derecha, o mejor. ¿Margen izquierda de qué? De la ría. Pues eso, ahí nos falta. Pues es la margen izquierda del Nervión. La margen izquierda, pero es que esa margen izquierda del Nervión tiene un nombre. Ese territorio se ha llamado siempre Somorrostro, que en ese contexto aparece Santurtzi documentado la primera vez. Es el Valle de Somorrostro, que llega desde el Cadagua hasta el límite con la actual Cantabria, hasta el Haya, hasta Musquis. Todo eso es el Valle de Somorrostro. Que son todas las encartaciones, margen izquierda, zona minera. No, el Valle de Somorrostro es el nombre original de lo que ahora conocemos como margen izquierda y zona minera. Y es uno de los valles que forman eso que has dicho tú, las encartaciones, la comarca más occidental y más grande de Vizcaya. Pero el nombre histórico nuestro es Somorrostro, que a lo largo de la historia pues, ha tenido una evolución muy concreta. En un momento dado, como es muy extenso, son como 110 kilómetros cuadrados, la mitad se organiza en un ayuntamiento que se llamó 4 concejos y la otra mitad 3 concejos. Y ahí surge una villa que es Portugalete, y ahí también hay una antiiglesia que es Baracaldo, que en su origen también perteneció a Somorrostro y a las encartaciones, pero que en un momento de su historia se separó para pertenecer a la medida de Uribe. O sea, si los pueblos que tenemos enfrente, los de la margen derecha, se llaman Uribe Costa,
aparte de decir la margen derecha, que es una referencia, margen derecha de esa ría, nosotros también tenemos nuestro nombre, que es Somorrostro. Es lo que nos engloba a todos. ¿Y el nombre de Santurtzi de dónde viene? ¿De San Jorge? Sí, a ver, el nombre de Santurtzi al final, los nombres de los santos, que nos han sido transmitidos casi siempre en latín o en griego, al final el nombre latino y original de San Jorge es San Giorgi. San Giorgi nos indica el nombre de ese monasterio, que es precisamente esa célula de colonización que hemos comentado antes, y está en Somorrostro. Entonces, desde San Giorgi, fíjate qué fácil se pasa pronunciándolo así, no pronunciándolo San Georgi, fíjate qué fácil se pasa al Santurci actual. Como el nombre Giorgi en castellano al final, que el castellano no nos es ajeno, porque nace, las primeras evidencias del castellano como tal, están muy cerquita de donde aparece el primer documento de Santurci. Bueno, muy cerquita no, en el mismo sitio, en Valpuesta. En castellano, el Giorgi acaba convirtiéndose en Jorge, la I se acaba convirtiendo en E, pues aquí también, pues San Jorge, Santurce, y durante varios siglos están conviviendo, Santurci, Santurce, 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 y al final pues se acaba en Santurce para pasar después a Santurci como la misma cosa, pero normalizada en euskera, pero no hay ningún invento. ¿Y alguien que sabe tanto del Valle de Somorrostro, de todas las localidades, de dónde es? Es que tengo curiosidad, Carlos, ¿tú de dónde eres exactamente? ¿De Santurci? Yo, mira, yo soy del Valle de Somorrostro. Esperaba que me dijeras eso. Nací hace 66 años en el concejo de Santa Juliana de Abanto, parte del municipio de Abanto y Ciervana. Sí. Y con un añito me trajeron a Santurci. Estoy bautizado en Santa Juliana de Abanto y la comunión la hice en la Virgen del Mar de Mamariga. O sea que, ¿de dónde soy? Pues del Valle de Somorrostro. Por eso sabes tanto y por eso te ha gustado siempre tanto la historia, porque al final tu propia historia es parte... A ver, al final todos tenemos en nuestra vida una vocación, una tendencia. O sea, yo desde pequeñito quería saber cómo se llama eso y por qué se llama eso. Y eso te lleva a interesarte también por la historia. Luego he tenido unos padres que han vivido básicamente en torno al caserío, pero que sabían mucho. Eran de aquí los dos de Santa Juliana de Abanto, y los dos de caserío. Entonces me interesaba mucho pues, por todos esos conocimientos que me transmitían. Al final de ahí pasas a la etnografía, pasas a la filología, que es la parte lingüística de la que más me importaba, por supuesto el euskera, que siempre lo he tenido ahí presente, y al final es mi deformación, mi vocación, sí. Y al final esa vocación se acaba convirtiendo en profesión. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat.